Ya estamos bueno, aquí en su programa. El punto es, oye, qué buena música se está poniendo Chapo, los Creedence, es que no calla, hombre. Que oye, My Night Special, ¿verdad? De My Night Special. Ay, qué buena rola, mi querido Javi. Estamos de vuelta con nuestro compañero Dani aquí hablando sobre el Atlas de Riesgos. Y fíjense, teníamos como 10 preguntas preparadas. Está tan buena la plática, tan cotorra, que vamos, seguimos en la 1 y no terminamos la 1. Así que vamos a darle un poco más por favor, de rapidez por con favor, estas ya. preguntas. A ver, mi querido Dani, ¿qué alcance debe tener un Atlas de Riesgos? Hay distintos alcances, Richard. O sea, se hacen atlas de riesgo a nivel nacional, se hacen atlas de riesgo a nivel estatal, se hacen atlas de riesgo a nivel municipal y se hacen atlas de riesgo también bajo ciertas regiones que están de interés. Por ejemplo, si tienes un parque industrial muy fuerte donde hay demasiadas cosas que podrían provocar alguna vulnerabilidad, se hacen atlas de riesgos específicos, ¿sabes? Entonces, son distintas escalas, ¿sabes? O sea, pensando en escalas geográficas, ¿no? Puedes abarcar todo el país o hasta eso, X parque industrial, ¿no? O X región. Esto ya lo preguntamos al principio, pero a ver, a lo mejor suena redundante, pero ¿quién elabora los atlas de riesgos? ¿Quién es la persona específica? Mira, buena pregunta. esa es una muy buena pregunta. Porque a lo mejor te digo yo, no, que el abogado, o el arquitecto, o el... No, ¿sabes por qué? Porque como que nos quedamos siempre con la idea, y eso es muy clásico, de que todo cae en las manos al 100% de las instituciones que están por parte del gobierno, ¿no? Y hay ocasiones que no es así. No, de hecho, normalmente estos atlas de riesgo, ¿sí? Son, llamémoslo así, por encargo, ¿sí? Se licitan, ¿sí? Y entonces, normalmente se le dan a despachos, ¿sí? Al despacho fulanito, sultanito, menganito, y ellos son los encargados de elaborarlos. Es como dices tú, es como un pedido especial. No, es un concurso literal, o sea, así como las licitaciones, como una licitación para una obra pública, es igual a las de riesgos, ¿vale? Pero fíjate que en los últimos años ha ocurrido algo un poco más interesante, creo yo. ¿A qué me refiero? A que ya se empieza a solicitarse este tipo de información a las universidades, cosa que desde mi perspectiva es un poco más confiable. Sí. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque me he topado con atlas de riesgos, ¿sí? Que lo hizo la fundación o la No quiero balconear. No, la empresa fulanita de tal. Y pues Jesucristo Redentor del mundo, ¿no? O sea, ayúdalo, Señor. Porque de verdad, o sea, muy malas cosas. O sea, mientras que cuando vienes de una universidad, ¿sabes? Pues tienes el respaldo no de uno ni de tres académicos, o sea, va en juego algo más, ¿no? La reputación tanto de la escuela como... Exacto. Sí, exactamente. Y hay una cosa más que también ha notado el gobierno federal, y es que cuando se lo encargas a una universidad, también los costos bajan de una u otra forma. ¿Por qué? Porque tienes muchísima capacidad instalada. Esto que yo decía, tener una computadora para manipular toda esa información, ¿sale? Pues nosotros ya las tenemos en la universidad. Tenemos un laboratorio nacional de supercómputo, por ejemplo, ahí en la UAM. Ya está la capacidad instalada. Mientras que si tú vas con una empresa, pues no tienen exactamente los mismos medios. O quizá tienen el recurso, pero no tienen no lo tienen de forma inmediata. Es correcto, o al final subcontratan, o lo hacen como pueden, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Creo que en ese sentido se está tratando de avanzar, en que es un poquito más exigente al momento de seleccionar a las empresas o a quienes realizan ese tipo de instrumentos, ¿no? Porque además, insisto, o sea, ahí estamos hablando de que se pone en juego la vida de personas. ¿Sale? Oye, Dani, ¿y cada cuándo es recomendable actualizar un atlas de riesgos? ¿Hay un cierto tiempo? Sí, mira, esto, Protección Civil, dependiendo de los niveles, digamos, porque también no es lo mismo actualizar un atlas de riesgo nacional. Cierto, por ¿sí? no que abarca, a un estatal, o al de un parque industrial, o a un municipal, ¿no? Sí, claro. Lo recomendable es cada 5 años, ¿sabes? O sea, normalmente cada 5 años hay que estar actualizando todo esto. ¿Por qué?
Porque el núcleo urbano crece, porque hay nuevas vías, porque... Ya te arreglaron la avenida Juárez. Sí, ya van a hacer tu línea 3. No, el crecimiento de la población. Así es, claro. Eso es precisamente lo que va marcando el paso, ¿no? Y entonces, pues, nosotros debemos tener, pues eso, un continuo desarrollo, ¿no? Y actualización de esto. ¿Cuáles sean los beneficios de contar con un atlas de riesgo, mi Dani? Uy, esos son muchos. Híjole, acá se nos fue el programa. Esa déjala para el final, dice. ¿Sabes qué? No. Un segundo programa, dice. No, mira, es que, por ejemplo, el primer beneficio, y que es evidente desde mi perspectiva, y por el cual todos los municipios debieran tener un atlas de riesgo, es por prevenir, por saber dónde están sus focos rojos, ¿no? Eso es el primer beneficio, y por el cual, desde mi perspectiva, se tendría que hacer el atlas de riesgo. Lo segundo es que cuando tú tienes el atlas de riesgo, pues se te permite de una u otra forma ubicarlos geográficamente e inclusive acceder a ciertos tipos de recursos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando tú tienes un espacio agrícola y perdiste la cosecha y tú tienes tu atlas de riesgo y en tu atlas de riesgo ya estaba contemplado eso, existe un fondo especial, ¿sí?, para cubrir esos daños. Y como eso, muchas otras cosas, ¿no? Entonces los presidentes municipales, algunos de ellos descubrieron eso, y es por eso que lo mandaron a hacer con Patitolandia. El que se fue a Japón, a lo mejor lo mandó a hacer allá, ¿no? Exacto. El de Camachalco, ¿no? Se nos sí, o sea, eso es lo que pasó. Como vieron que podían acceder a nuevos recursos, pues necesitamos una empresa que pero nos no, saque como sea, pero que sea atlas de riesgos. 3 meses, ¿no? O en 2 meses. Cuando pues esto es un documento que de verdad sí lleva bastante tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienes que hacer mucho trabajo de campo. Claro. O sea, tienes que hablar con las personas, tienes que o sea, no nada más hacerlo encerrado como ratón de laboratorio. Yo recuerdo mucho algo que tú decías relacionado con esto, que es este rollo de la memoria histórica, ¿no? Eso es importantísimo. O sea, preguntarle a las personas, porque tú vas a llegar en determinada temporada del año, pero correcto. va a ser muy importante que tú le preguntes a las personas que les digas, bueno, disculpe, venimos a hacer este trabajo, me gustaría que me dijera en dónde se inunda cuando llueve. Exacto. En dónde la helada es más agresiva, cuando cada año pierde cosechas por ese tipo de cosas. Yo recuerdo mucho eso y sí, que es un término que hemos estado pues ahí picándole mucho, rascándole mucho, porque es cierto. O sea, si no recuerdas que cada año llueve y se inunda y ahí construyes, pues obviamente vas a tener un problema. O por ejemplo, mira, donde yo hice el doctorado en Alicante, en España. Ya ves cómo eres decidido. Sencillamente, como se puede, dices. Lo dijo sin querer. Por ejemplo, hay una cosa que se llama riadas. Riadas. ¿Qué significa eso? Que en 1 hora cae el agua de un año. ¿Sale? Entonces, imagínense lo que implica eso. Sí. Cuando tú hablas con los abuelos, ¿sí? Te dicen, oh, sí, la riada, tío, ¿qué pasó? Jolines. Sí, ¿verdad? Joder, tío. Y ellos te lo dicen, o sea, a mí me tocó, por ejemplo, hablar con personas de 90, 80, 70, 60, y así hacia abajo, digamos. Y cuando tú hablabas sobre las riadas, ¿sí? Pues, y tratabas de ubicar esto de forma temporal, te dabas cuenta que los abuelos te daban información de que ese fenómeno era más o menos cíclico, que ocurría entre 45 y 55 años. ¿Sale? Entonces, un amigo de ahí del Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante le prestó atención a esto y se fue a ver un poco la geología, se fue a ver un poco los suelos, y eso detectó que en el suelo y en las marcas que se observaban en vegetación, en los ríos, etcétera, etcétera, marcaban más o menos ese periodo. Órale, fíjate. ¿Sale? Entonces, por eso yo decía que es muy importante también ir con las personas
hablar con ellas, tener esa memoria histórica es vital. Sí, y por ejemplo también Vital. yo hoy en día recuerdo mucho también hace tiempo trabajamos con un amigo que anda haciendo algunas otras cosas. Un saludo al buen Bernardo. Saludos, Bernie. Saludos a Bernie. Él siempre me decía, es que dentro de este rollo también hay ciclos de repetición. O sea, Es correcto. así como primavera, verano, otoño, invierno, y eso también lo maneja aquí nuestro compañero Luis, que viene, nada más que hoy andaba indispuesto. Mira, mis santos de Zacatecas, Luis, para platicar sobre este bello estado y no viene. No, pero sí, es que es en serio. O sea, estos ciclos de repetición, o sea, existen, ¿no? Y se dan, Sí, sin duda. y se dan, tanto ya sea, digámoslo así, en un sismo, como en una inundación, o como lo dices tú, las riadas, ¿no? En este caso, entonces es importante ponerle atención a esto, ¿no? Porque de ahí depende, pues, dicho de esa manera, y no sé si escuché un trato drástico, la supervivencia, el bienestar de las Sí, personas sí. que habitan esa Claro, zona, ¿no? Claro, por eso es importante, dice mi padre, ¿no? Y lo dice muy bien, por eso hay que escuchar a los viejos. Ya lo dijo Roberto Manuel. Mi padre una vez me dijo. Bueno, estamos en problema de prevención, pero ahora nos metemos en política, perdón. Cuando se echó el atajo para no acabar Sí, la señor, carrera, sí, ¿verdad? señor, sí, señor. Perdón, ibas a decir algo, te interrumpí. No. Así dijo, así mi padre dijo. una vez dijo, ¿verdad? A ver, Dani, otra pregunta que tenemos, para que le demos aquí también El cachín. cobertura, si no van a decir que el programa estuvo muy bueno, pero no me preguntaron qué son Atlas de Ríos, que una conocemos, porque no le preguntaron más al señor biólogo, ¿verdad? Chécate, mi buena, a ver, ¿cuáles son los fenómenos que deben integrarse a un diagnóstico de peligros? Los más generales que... Es que también depende de la escala, ¿sale? Pero bueno, queda claro que, por ejemplo, ahorita, en nuestro estado, el sísmico es el primero. ¿Cierto? ¿Sale? Sí. Es el primero, ¿no? Existen otra serie de elementos que yo creo que también se deben analizar. Sobre todo dependiendo de dónde estés. Puede ¿no? ser por la zona con los volcanes aquí en Puebla. Por ejemplo, eso de riesgo volcánico es otro, Ajá. ¿sale? Pero piensa, por ejemplo, en un municipio de la Sierra Nororiental. ¿A ellos qué les interesaría? Riesgos por deslave, Cierto. ¿sale? ¿Por qué? Pues porque viven en una zona con pendientes muy pronunciadas, donde por la misma actividad humana se deforestó, y entonces el suelo quedó pelón. ¿Qué pasa si es que llueve? O si es que cae una tromba de estas. Pues ese suelo se va a Ya precipitar. no tiene la resistencia. Exacto, ya no se va a quedar fijo ahí, Exactamente. sino se va a venir. ¿Sale? Recordemos, por ejemplo, lo que pasó por ahí del año 2000. Sí, 2000 o 99, no, 99. Ganó Fox, acuérdate, dice. Ay, Dios. Es algo que he querido olvidar, pero bueno, eso en el 99, donde pues precisamente en la Sierra Norte, y particularmente me acuerdo de Teciutlán, ¿sí? O sea, sí. donde literalmente se desgajó el cerro, ¿sí? Y los que conocimos las lagunas de Chignautla, pues quedaron abajo de ese cerro, ¿no? Y después a quitar toda esa tierra. ¿Por qué? Por la deforestación. Bueno, ese tipo de información que se tendría que integrar en un atlas de riesgo. Si vives en la parte baja, ¿sí? Pues igual son riesgos de inundaciones. Si vives en una zona urbana como la nuestra, y por ejemplo, tuviéramos el 12 de diciembre, como antes ocurría, no como ahora, sino como antes ocurría, que prácticamente en cada calle había una virgen, y pues se cerraban las calles, se acordarán, ¿no? Sí. Y se hacían las fiestas en la calle. Pues eso también es un riesgo. ¿Por qué? Porque si ocurre un incendio, porque si ocurre un sismo, porque si ocurre algo, pues todas las salidas están bloqueadas. Si hay un tianguis, imaginemos que hay un tianguis, un mercado como el de San Martín Texmelucan, ¿sí? Y de repente hay una explosión, pues a lo mejor la gente empieza a correr. El pánico. Y existe pánico, y entonces, y si tú no planeas bien una estrategia de salida, o decirles a los comerciantes, miren, entre un changarro y otro tiene que haber un pasillo de tantos metros. Todos amontonados, Eso, ¿no? por ejemplo, no ocurre, ¿no? No. Y tendría que estar regulado.
¿Sale? Oye, como lo que pasó en México con lo de la pirotecnia, ¿no? Hace algunos años o La meses, pirotecnia, ¿no? justamente, o sea, esa es otra parte también del atlas de riesgo, ¿no? Que te va diciendo cuáles son las empresas que tienen riesgo. Fíjate que hace algún tiempo aquí estábamos hablando sobre lo que es la pirotecnia, un tanto sobre la historia de la pirotecnia, cómo es que se trabaja. Javi tiene una anécdota, a ver si fuera de programa nos cuenta de nuevo. Pero decía la información, que yo revisaba, decía, la pirotecnia se trabaja en el Estado de México, en la zona en específico en la que está, porque los componentes para poder hacer pólvora se encuentran dentro de esta zona, ¿no? Sí. Entonces lo que es el salitre, con letra era la otra, la azufre me parece, y ya, sí, no, azufre, recuerdo, así y es. ya no recuerdo la otra, ¿no? El tercero. Bueno, esta zona tiene estos elementos para poder fabricar pólvora. Es por eso que desde la conquista, cuando llegan los españoles, Se establecieron se ahí. establecieron ahí, y en específico se mandan a buscar los elementos para poder fabricar pólvora, para poder seguir con esta campaña de conquista, y es que se establece ahí, y desde la época de la conquista es que esta zona permanece siendo Claro. productora de pirotecnia. Sí, sin duda. Ahora se tiene que involucrar, quiero pensar que sería debido involucrar esta zona como una zona de riesgo por los minerales que se encuentran ahí para poder fabricar esto. Esto es un poco como lo que yo decía hace un rato, Javier. O sea, en este caso a lo mejor necesitaríamos un atlas un poco más específico, ¿no? Sí. ¿Sabes? O sea, o que el atlas de riesgo municipal hiciera énfasis en ese tipo de empresas, en ese tipo de ándale, actividad, exactamente. ¿sale? Y precisamente, o sea, ya que estás elaborando el atlas, pues delimitar, ¿sí? Oye, pues mira, ten cuidado con esto, mejora tus zonas de almacenamiento, colócale una barda, porque pues muchas veces toma tus medidas de seguridad. Lo que ocurre a veces es que lamentablemente a veces los atlas de riesgo se generalizan y no se busca particularizarlos. O sea que porque cada zona es diferente, ¿no? Es que ese es uno de los problemas de que los hayan hecho empresas. Que como Que tienen uno y es uniforme. copiar, pegar y cambiar el nombre del municipio. Y tú pues han de decir, todos los municipios son iguales, ¿no? Han de decir, ¿no? Y no pasa nada, pero yo creo O sea, que la modifica zona- estos datos. Ujú. Entonces, eso, ¿no? Es ese tipo de cosas que hay que tener Pero mucho como cuidado. tú lo dices, el elaborarlo, pues no es... No son enchiladas. Eso, no son enchiladas. Mira, no son enchiladas. Yo también iba a decir enchiladas. Yo iba a decir, pues no es cosa fácil, pero decía el término, o sea, No, como es- más no, mexicanos, no, término No, y es coloquial. que sabes que yo creo que el punto vital aquí es tiempo, Así no es, es falta Javier. de paciencia, porque dices, bueno, ya me urge porque necesito bajar recursos para ese rollo así, No, échalo. o simple y sencillamente, a mí ya me ha pasado. Haces convenios con el gobierno del estado, con el gobierno federal, el convenio se firma en enero, por decir algo, y tú dices, órale, ya estoy listo para trabajar. Y te van llegando los recursos a mediados de octubre Uf, o finales de octubre. Y te dicen, todo el año. hay que comprobar y entregar el informe final el 31 de diciembre. Cuando dices tú. ¿Qué onda, no? ¿Qué onda? Ahora sí, como aplicas tu pensión en la computadora. Sí, no, o sea, Pues, ¿quién crees que soy? Dios Oye, Padre, güey. sí, o Espíritu Santo, el que te quede más cerca, ¿no? Digo, depende si estés en el aire o aquí. Ya nos fuimos como de lado, como en carretera, nos fuimos toda, así que toda la libre, como gordita en tobogán, nos fuimos. Otra pregunta, a ver, a lo mejor te vas a decir, no, ¿qué pasa, mi Rita? Si yo no lucro con los atlas de riesgos, pero mira, a ver, ¿qué productos se obtienen en la generación de un atlas de riesgos? Mira, el principal producto, sí, desde mi perspectiva es la cartografía, ¿sabes? O sea, esto que acabo de decirte, de ubicar todos estos Los mapas. todos estos riesgos, ¿sí? Es precisamente el tenerlos geográficamente posicionados. O sea, decir, aquí en este punto tienes una empresa y ese es un riesgo. Entonces, vinculas la cartografía, ¿sí?, con un conjunto de acciones que permiten mitigar el posible riesgo que se genere por esa actividad. Ese es el principal el principal resultado,
desde mi perspectiva. Lo otro es que vas como que generando, digo yo, como pequeños planes de contingencia bajo las distintas situaciones, ¿sale? Entonces, es bastante interesante, es muy informativo, ¿sale? Y muy útil, o sea, porque además eso, el atlas de riesgo tiene la ventaja, insisto, al ser un atlas, de que teóricamente cualquiera lo tiene que entender. Oigan, voy a engrandecer mi gran sentido de ignorancia, pero para estudiar cartografía, ¿qué carrera va? ¿Existe la carrera de cartografía o cómo la...? No, mira, esto es precisamente, yo hace un rato criticaba a los secretarios de medio ambiente que eran politólogos, abogados, antropólogos. Justo. La carrera que se dedicaría a esto es la geografía. Es lo que te iba a comentar. ¿Sabes? Sí. Es la geografía. Pero resulta que la geografía, eso tiene su ámbito de acción muy concreto. En mi caso, al ser biólogo de formación, tomé parte de la geografía y la apliqué al manejo y conservación de recursos naturales. Y después, por avatares del destino, sí, pues me empezaron a llegar cosas también de esto, ¿no? De riesgos, ¿no? Pero, pues bueno, está de una u otra forma vinculado, porque siempre me caían los elementos de recursos naturales, ¿no? De fenómenos naturales, ¿no? Sí, sí. Entonces, está vinculado, digamos. Oye, también te faltó decir, también soy politólogo los martes. No, ¿qué pasó? No. También empanadas sábados. Y vendo tamales los domingos. Coro de la iglesia, canto los domingos. Y después vendo tamales. Vendo tamales también, ¿Algo más que quieras comentar, Javi, o tengo todavía más preguntas? Bueno, ahora sí que ya para... Con la polémica que nos gusta. Sí, ¿verdad? para la polémica. Sí, a Dani le gusta, algo le falta el No, favorito para cerrar. Fíjate que yo creo que un factor muy importante que ha favorecido a que este tipo de trabajos no se lleven a cabo bien es también un tanto el desconocimiento de la sociedad, ¿no? Sin duda. Sí, ¿sabes? Cierto. Porque yo siempre he creído eso, ¿no? Y a quien se lo comentaba la vez pasada, o sea, A mí mismo me lo si tú vas a una fiesta, ¿no? Y llegas a la fiesta y te dicen, ¿sabes qué? ¿Qué es tu pedazo de pastel? No, pues como que no me gusta, ahí te lo dejo, ¿no? Pero no estás consciente de todo lo que implica hacerlo. Obviamente pues, lo vas a dejar ahí, ¿no? Pero si te das una idea que dices, chin, pues se aventaron todo un rollote para hacerlo, pues me lo como, ¿no? No hay tanta Claro. bronca. O sea, el conocer un poco más qué hay detrás de este tipo de cosas, por ejemplo, el saber qué hay detrás de un atlas de riesgos, el tú como ciudadano conocer este tipo de cosas, te ayuda también a que cuando, vamos a decirlo así, te quieran chamaquear en el lugar en donde vives. Claro. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, oye, yo quiero construir ahí, ¿puedo? Sí, seguro, ¿en serio? ¿Sí? Ah, bueno. Y a la mera hora Sí, córrele, no, órale, va, sí, exacto. Sucede algo que sí, y tú vas con tus autoridades y le dices, oye, ¿qué onda? No que sí podía, pues es que esto fue imprevisto, esto no había pasado. No, sí había pasado, que se nos olvida que lo que decíamos hace rato, Sí, que deberíamos tener una memoria histórica para recordar este tipo de sucesos o rascarle lo más que podamos Así es. para poder tener al menos una certeza de que estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que sí se me hace importante que la gente, si no a profundidad, al menos de la manera más Cordial y atenta. Y clara, tenga una idea de qué es un atlas de riesgos, al menos en este punto en específico. Sí, es que es justamente eso, ¿no? Yo creo que una de las cosas que mata a la sociedad es la desinformación. Sí, exactamente. Oye, pero me gustó, lo disfrazaste muy bien porque es la ignorancia, ¿no? Pero me gustó tu manera tan sutil, la desinformación. Es que es eso, mira, Sí. a ver, vamos a ver. Hoy en día, piénsalo así, cualquier persona, o bueno, casi cualquier persona, perdón, tiene acceso a Sí. a una conexión a internet, Sí. ¿sale? O se la roban, ¿no? Como quieras, Pero la como tiene, quieras, tiene como acceso quiera a una usted. conexión a internet, ¿no? Entonces, nada te cuesta decir, a ver, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa escuchar sobre los camotes verdes en Puebla. Bueno, los camotes verdes en ¿Cierto? Puebla. Le dices a San Google
Dios nos lo conserve mucho tiempo. Oye, y para estos programas que venimos sobre la marcha, don Wikipedia, don Rincón. Sí, entonces, ya, le das buscar, ¿no? ¿Cierto? Y entonces, claro, como Google es un tipo bastante inteligente, sus algoritmos son bastante poderosos, que si quieren en otro momento... Su conocimiento no tiene límites. Su conocimiento no tiene límites y es omnipresente. Entonces, le das al primer link y ya te pones a leer sobre los camotes verdes en Puebla. A ver, ¿qué calidad de información estás leyendo? ¿Cierto? ¿Sale? Eso también es estar desinformado. Fíjate que Sí, eso también sí, tienes toda la razón. eso también es un punto que al menos a mí me ha llamado muchísimo la atención. Por eso yo escojo la segunda opción de San Google. Exacto. No, es que ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, así como con los dispositivos que tenemos hoy en día, tenemos una ventana al mundo. Al mundo y infinita. a una cantidad infinita de información, pero Sí. increíble. Entonces yo creo que desafortunadamente muchas ocasiones no sabemos qué buscar. No sabemos categorizar. Más bien es que no, va más allá de que no sabemos qué buscar, Javier. No sabemos qué buscar y no sabemos discernir, Ujú. porque a veces no Exacto. tenemos el criterio entre algo que es falso y algo que es cierto. No, y fíjate que sí, por ejemplo, hoy en día, ¿cuántas ocasiones se ha confundido o se ha tomado por cierto algo que aparece? Las famosas notas falsas, Exactamente, ¿no? no, Sí, en una red social como Facebook o Twitter. Exacto, porque ya salió en el Face. Ya es. creemos. Ya que es cierto, real, ¿no? exactamente. Me acuerdo Es que era lo del leemos. sismo, ¿no? O sea, que Ujú. se generó una nueva falla al pie del volcán Popocatépetl. No, señores, es que simplemente había una barranca, ¿sí? Y se desgajó un poco y causó esa tolvadera que pudimos ver a kilómetros. Lamentablemente el tiempo se nos fue como agua entre los dedos. ¿Sabes? A mí que me impresionó más de todo el ejemplo que nos dio Javi del pastel para que nosotros entendiéramos. Es el betún del saber. Exacto. Es que fíjate Betún que del saber. algo bien curioso es que este ejemplo nos los ponía un profesor aquí en la escuela hace algunos Ya hace algunos ayer. Algunos no vamos a poquitos. mentirle a Sí, Dani. pero él nos decía, es que el pastel, tienes que saber cómo se hace el pastel, ¿no? Nos argumentaba en ese rollo de seminario de tesis. Y se me quedó marcado el pastel. No, sí, se me quedó muy marcado el pastel, te lo juro, en serio. No, pero yo de verdad le quiero agradecer a Daniel, qué bueno que No, ya está. Dani, gracias por haber venido. Qué bueno que ya está otra vez aquí de este Yo creo que lado. vamos a necesitar una parte 2, parte 3 como Como Rocky, cuando guste, Rocky cuando 6. guste. Rocky 6. Dani 6. Sí, nos quedamos con algunas preguntas sobre el tintero de No, información. sí, así es, pero yo creo que esto de dar a conocer este tipo de cosas a la gente, y al menos a mí me agrada muchísimo platicar con Dani y de este tipo de temas porque pues te la pasas. Es un conocedor, Dani, le mete gracia, carisma. Exactamente, no, yo creo que esa es la manera, esa es una herramienta muy buena para hacer que Claro. la gente preste atención, ¿no? O sea, que diga, oye, está bueno. Lo dice de una manera coloquial para que los ignorantes entendamos. No, hombre, no. Por eso pero fíjate, mató todos tus argumentos el pastel, ¿eh? Tienes que traer para el próximo programa una panqueque, algo Para la próxima Una analogía aquí. Me voy a leer toda la vida para ver las parábolas. ¿Cómo se Sí, hace? exactamente. una hipérbole, algo aquí, una anécdota debe estar aquí, bárbara. No, sí, pero como te repito, no, qué bueno que ya estás aquí, así que de este Gracias. lado del muro con nosotros. Sí, No, sí. Los de allá claro. tienen demasiado. Dice Dani, yo me volví trompista. No, ¿Qué pasó? Sí, que viene, ya viene. Trompudo ya venía. El pelo como ya me lo ando pintando de oro de aperóxido, dice. Entonces, pues seguir, Javi, Sí, no, sí, Porque bueno. Chapo ya nos está cortando y Sí, no, tenemos que ya. despedir a nuestro invitado también. No, dice, ¿A mí qué? Podemos seguir hasta cuándo? ¿Una hora más? Tiene que dormir, Media Javi. hora más. 10 minutitos, 5. Bueno, está bien, 2 minutos. Bueno, ya para despedirnos, Ajá. Dani, un agradecimiento que No, hombre, muchísimas gracias. gracias por estar aquí con nosotros y siempre por regalarnos un tanto de lo que tú has aprendido. Sí, claro. De verdad, yo te lo agradezco mucho. Que bueno, espero más adelante Chapu no tenga que irse tan temprano. Hay que ir a hablar a la dirección de la escuela. No, Se lo solicito otra media hora. No, pero ya en serio, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Esperamos tenerte más a menudo con nosotros. Las veces que sean Y necesarias. Javier, seguir aquí tocando estoy. este tipo de temas para
pues para seguir dándole pues, al público que nos ve, que nos escucha, información útil, amena. Igual aquí a mi buen Richard, y pues igual los saludos a toda la gente que nos escucha, a nuestros colaboradores. Aquí al buen Richard por sus sandeces de cada programa. A Vero, a Luis, a Lanis, a Vero, a Luis, a todos, a Chapo aquí en controles. Que pues nos vamos a jalar en su debido momento para que también aquí, ahorita porque ya sabes, imprevistos como lo habíamos mencionado al principio. Sí, claro. Sin duda. Exactamente, pero pues la pasamos a todo dar. exactamente. Dani, muchas gracias por estar aquí en el programa. ¿Y con qué quieres concluir esta primera parte? Porque te invitaremos próximas No, pues emisiones. simplemente agradecido con ustedes por haberme invitado, al público conocedor que nos está escuchando. Y que me entiende. Pero acá mis compañeros como que no me agarraron, público conocedor. Siempre hay que agradecer al auditorio. Oye, de paso, unos saludos a Chiapas, a Alicante, a Kansas, a todos. A toda la gente. Todos los amigos, sí, claro, ¿no? Que ha hecho que este personaje sea el que es. Famoso, claro, sí. ¿Algo que quieres concluir, Dani, del tema? Algo. No, pues para simplemente cerrar? que ojalá la gente se interese un poco más y piense en este rollo de la prevención, o sea, no es de a gratis, o sea, no estamos jugando, o sea, realmente es importante prevenir. Y después de lo que vivimos el 19 de septiembre del año pasado, yo creo que fue una sacudida así literal. es. Sí. fue el cubetazo con hielos más. Yo creo que despertó muchas cosas en los mexicanos, muchas cosas, o sea, Desde la aquellos voluntad de que ayudar hasta la parte política, ¿sabes? Fíjate, también a lo mejor de un plano más, no sé, más, no sé si espiritual o más reflexivo, que también la vida solamente es prestada. Realmente todo lo que Sin duda. tenemos no nos lo vamos a llevar. No, yo quisiera llevarme mi iPhone, ¿no? O mi camioneta. Como o que a la vez somos, mi computadora, somos, pues no. todos, sin importar raza, etnia, posición social, género, lo que tú quieras, somos todos vulnerables ante este Así tipo es. de, o sea, no Así importa como que- nacimos, morimos. Así Fíjate, es, sí. esto que dice Richard es algo bien cierto, y Sí. yo nada más quiero terminar con ese comentario. Nos recordó que Lo mortales que lo somos. mortales que somos, y que en México aún puede temblar de tal manera que nos puede llegar a Destronar. Qué bonitos deseos, Javi, para cerrar. Pero tienes toda la razón. No, es la Sí, realidad. Es la verdad, o sea, es que, Sí. ¿sabes qué? Yo creo que durante, ¿qué? ¿Fueron 32 años? Así es, del 85 al Durante 2017. 32 A Dani le tocaron los dos, ¿no? Dice. Me tocaron los dos. Me tocó el del 85, yo estaba en la primaria. Y pues ahora que estaba yo en el postdoc en Estados En el Unidos. postdoc. Pero sí, yo creo que sí debemos también reflexionar sí, todos, ¿no? O sea, ya no empezar a tomar estas actitudes esta cultura de la prevención No, sí, no. solamente a la ahí se va, ¿no? Sino en verdad ponerle un poquito de conciencia, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a trabajar sobre estos aspectos preventivos porque hay que ser conscientes. Y esto lo dijo, un saludo al buen Bruce. Saludos a Bruce Julie, también Sí, un compañero también, yo me Bruce. acuerdo muchísimo de este comentario en una ocasión ahí en el espacio que tiene, con el que colabora con Leo. Pues que pensamos que no va a volver a temblar, cuando sí va a volver a hacerlo. O sea, ya pasó el temblor de 19 Ujú. y ahora, estamos saliendo adelante, estamos sacando todo, ¿no? Estamos ayudando a la gente, lo que tú quieras. Pero quizá de cierta forma estamos tomando una actitud de, pues ya tembló, ya no va a pasar otra vez. Cierto. ¿no? No es Si cierto. pasó entre el sismo del 7 de septiembre y del 19, 12 días. sí. Sí. Ya nos pasó dijo. en ese corto tiempo, Sí. ¿qué te esperas? Fíjate, comentario cruel, ¿verdad? Para cerrar el programa, ya lo dijo Nino Canón, aún hay más. Sí. Pero entonces hay que tratar nosotros también de estar prevenidos, ¿no? No, sin duda. La prevención es lo que nos puede salvar el pellejo. Así de simple, ¿no? Dani, muchísimas gracias por haber estado hoy en el Richard. punto es. Esperemos tenerte en próximas emisiones. Las veces Como que Rocky, quieras. Dani 3, Dani 5, Dani la resurrección de Y Dani. conforme vas viendo yo todo. Dani, Dani ya va a traer su analogía, ya trajiste tú del pastel, podemos traer algo de la gelatina, Exacto, del una cosa del panqué, así. algo así para que el betún del saber ya quedó para la No, posteridad. ya, el betún del El saber betún ya del está. saber va a ser bautizado. Muchas gracias, Dani, por haber estado el día de hoy en el programa. Richard, ya sabes, como cada martes. A veces tras bambalinas, a veces dando la... Pero siempre aquí. Pero siempre aquí. Chapo, muchísimas gracias ahí en controles. ¿A poco no quedó ya enmarcado de letras de oro? Para que todos entendamos, Chapo en controles, nosotros, Sí. siempre
pobres mortales entendamos todo esto que Javi nos quiso explicar, ¿no? Muchas gracias, Javi, Dani, Chapo, nos estaremos escuchando el próximo martes, ya saben, de 5 a 6 de la tarde. Yo soy Richard, hasta luego, vámonos.